Modo Opinión presenta la entrevista. 12:40 minutos. De inmediato vamos a dar inicio a una entrevista especial que tenemos en el día de hoy con el amigo, diputado José La Luz. Gracias por estar aquí un domingo con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, me lo dijeron y suspendí alguna cosa que tenía porque es un aspecto de que primero el tipo de público de ustedes que a mí me interesa que me escuchen para que me ayuden a promover las ideas que son de ruptura, son disruptivas y segundo que estamos en el mismo proyecto, ¿no? Claro. Y tenemos que ser solidarios, ¿no? Estoy a su orden. Claro, mira, José, antes de que nos comentaron que habías aceptado estar con nosotros en el día de hoy, estuve estudiando unos cuantos proyectos que has sometido en el Congreso, de los cuales hasta lo planteaste una vez cuando fuimos allá en Agua, sí. en el 2017, principio. En el 2017. Recuerdo, una tremenda conferencia en la cual participaste con nosotros allá. Y quisiera que dentro de la propuesta del liderazgo responsable, que es lo que siempre has estado promoviendo en tu propuesta legislativa en el Congreso Nacional, nos explicaras, nos dé los puntos claves de tres de los proyectos que están dentro del liderazgo responsable, que es el botón de pánico, la revisión del patrimonio y la seguridad perimetral, porque en realidad nos interesa, aparte de conocer esos puntos claves, que la gente los conozca más a fondo. Bueno, para que tengan brevísimamente el contexto, a partir de los acontecimientos de la crisis del 2008, que el mundo entró en la peor crisis económica después de la del 29, surgieron algunos fenómenos interesantísimos, la revolución árabe, las filtraciones de Wikileaks, y yo yo reevalué la política y me reevalué dentro de ella, y yo dije, esto que estamos viviendo es distinto. Empecé a dejar de decir consignas y de comportarme como un borrego emocional, de vocear disparate en las marchas y de decir lo que me pidieran que dijera por los micrófonos, y empecé a estudiar la política. Y entonces empecé a construir con unos amigos una ideología que respondiera a los requerimientos del siglo XXI, y así nace el liderazgo responsable, que es una teoría, es una propuesta de teoría ideológica nueva del siglo XXI. O sea, nosotros estamos construyendo una ideología política del siglo XXI, sin los tabúes de izquierda, sin los tabúes de derecha, sin los tabúes de liberalismo, sin los tabúes de socialismo, sin esos tabúes. Adaptada al día de hoy. Simplemente con lo que la ciencia dice, con lo que la ciencia da como verdad, y respetando los valores culturales de la sociedad. Entonces, a partir de ahí definimos los fundamentos y le definimos un método de aplicación que tiene 5 herramientas: información, tecnología, eficiencia, información, tecnología, transparencia, eficiencia y autoridad. Con ese método nosotros abordamos con los fundamentos y el método todos los problemas sociales. Eso se resume en Big Data. Todo. Bueno, el Big Data es una parte. Cuando tú combinas la información con la tecnología, tiene Big Data. Y con el Big Data tú puedes ser transparente, puedes ser eficiente y consigues autoridad sobre cualquier tema, no importa cuál sea. Partiendo de ahí, que eso lo hicimos en 2013, 2014, ya hemos diseñado productos o políticas públicas que surgen del liderazgo responsable. La primera de ellas fue seguridad perimetral, que nosotros le aplicamos un liderazgo responsable y que dio un diagnóstico de 25 indicadores. Ok, no, Cosi, perdóname, que quizá la gente ignora, pues tú tienes maestría en seguridad. No. Yo no tengo maestría porque a mí no me gustan los títulos. Yo voy en contra de los títulos porque eso es parte de la sociedad nobiliaria que tenemos que dejar atrás. Si tú vas ahora mismo a Silicon Valley y tú tienes una certificación de Cisco en redes y tú tienes 3 maestrías, ellos cogen la certificación de Cisco. ¿Me explico? O sea, yo nunca termino carrera, vivo estudiando siempre. Pero en materia de seguridad, yo lo que utilicé fue la misma filosofía de Steve Jobs cuando diseñó el iPhone. Él nunca había hecho un teléfono, ni era experto en teléfono. ¿Qué hizo él? Cogió toda la información de teléfono que había en la web, estudió los perfiles de los usuarios, estudió las quejas de los usuarios y agarró y cambió el paradigma del teléfono. ¿Qué hizo Steve Jobs? Buscó información, la montó en tecnología. Pudo ser más eficiente. Eso fue lo mismo que yo hice con la seguridad. Me puse a estudiar todos los modelos y mi proyecto tiene elementos de muchos modelos distintos. Entonces, esa seguridad perimetral es el primer producto. Después
botón de pánico que para facilitar las cosas lo incluí en seguridad perimetral como un procedimiento especial. Luego está revisión de patrimonio, que son un conjunto de algoritmos. ¿Qué hace esto? Es muy simple. A partir de una suma determinada, que pueden ser 6 o 10 millones de pesos, todo el que tenga un patrimonio por encima de ahí está dentro de una base de datos, y lo que hacen los software que nosotros estamos diseñando, porque todavía eso no está listo, porque para eso hace falta recursos, lo que hace es que compara tu declaración jurada con tu patrimonio. Lo va comparando. Si encuentra irregularidades relevantes, sugiere una revisión de tu patrimonio. Entonces ahí las autoridades fiscales te llaman y te dicen, mira, tú tienes 10, pero tú nada más puedes explicar 4. ¿De dónde salieron los 6? Tú tienes un año para explicarlo, o 6 meses. Si tú no lo puedes explicar, tú tienes 2 opciones, porque la Constitución impide que yo te decomise bienes. Entonces, por la fortaleza de la figura de la propiedad privada. Entonces, ¿qué hace el sistema? Te sugiere una negociación. Entrega lo que tú no puedes explicar, o yo te someto por lavado de activos y por corrupción. La revisión ¿Me busca, explico? sí. Entonces eso es aleatorio, eso no va en contra de, sino en favor de la sociedad. Entonces nosotros vamos más lejos. Nosotros lo aplicaríamos, si hubiese voluntad política, esa revisión de patrimonio por perímetro. Por perímetro. Y ahí no hay forma de que una persona que le haya robado dinero público a la sociedad se quede con ello y lo disfrute. No hay forma. Me imagino esta pero propuesta es una revolución. ha encontrado mucho rechazo. No, porque todavía yo, una de las pocas veces que he socializado eso es con ustedes. Okay. Porque yo voy por partes. La revisión de patrimonio, que es súper interesante y necesario. ¿Qué busca, José? Bueno, regularizar y transparentar los bienes de los patrimonios de la busca de la sociedad. desincentivar la corrupción, corrupción, que no se tenga la sentido desincentiva. robar. Pero desincentiva o totalmente. sea, que la principal, lo que busca, aparte de transparentar los fondos, los patrimonios de todos nosotros, también busca en recaudar fondos para el Estado. Oh, pero imagínate Si tú. tú optimizas. Es que imagínate tú, es que yo, bueno, O sea, es una revolución. ¿Cuánto se estima que es la pérdida en dinero? Tú pero- pagas pero- el tema de corrupción. La deuda mire, pública la gente paga. habla de evasión de ITEVI. La evasión de ITEVI no existe, porque La el deuda ITEVI pública la son paga. receptores, Sí. son personas que son recolectores de impuestos, son intermediarios. O sea, cuando usted va a un restaurante y usted paga el ITEVI, el que está pagando el ITEVI es usted, no es el restaurante. El restaurante lo que hace es que capte el ITEVI y lo lleve, tiene que llevar al. Un agente Que de hecho deberíamos un agente buscar de- fórmulas más idóneas para pagar los impuestos directamente, contribuyente Estado, Claro. y eliminar el intermediario. Eso se consigue con tecnología. Claro. Sí. Eso se consigue. Obviamente, cuando tú dejas el ITEVI en manos del comerciante para que lo lleve, en un 40% de las veces se lo roba. Y cuidado. Pero como ellos hacen mucho lobby en los medios de comunicación, no le dicen ladrones, le dicen evasores. Y ahora se han inventado una vaina nueva que se llama elusión fiscal, para que se vea más suave el robo fiscal. Ahora tenemos casos, ustedes Sí, saben sí, lo sí, que muy están sonado. lo que están en los medios ahora. Entonces, en realidad, aparte de la evasión, que es una forma de corrupción tremenda que ningún país la ha podido llevar a una tasa cero, nosotros buscamos con revisión de patrimonio, que para mí es lo más asqueante, que es la impunidad de la corrupción. Coño, yo veo gente que sube fotos en yate con chapeadora. Coño, que yo sé que se lo Y robaron. funcionarios que viejo. compran yates Que de yo 3 sé que se lo- millones de Es dólares. más, me la voy a jugar, a mí no me importa. Cuando yo veo la foto de Tuesca con el tipo ese, me da asco. De eso se trata revisión de patrimonio. Porque esos tipos se están burlando de ustedes y de mí Sí. y de todo el mundo. Y yo sé que esos cuartos se los robó de ahí. Y creando un falso paradigma. Y te lo estoy diciendo que me someta a la justicia. Por Creando un falso información. paradigma. Entonces esa vaina me encojona. Y por eso nosotros diseñamos política pública como esta. No, ustedes no van a encontrar a un político que haga lo que yo acabo de decir aquí. Porque ese era un funcionario de mi partido. ¿Ven? Que provocó De una eso se muerte. trata. Sí, un tipo se metió un tiro. Ahora ese tipo anda en yate, bufiándonos, diciendo ustedes son un grupo estúpido. Entonces esa vaina me da impotencia, porque Juan Bosch no fundó el PLD para eso. Juan Bosch sacrificó su premio Nobel para que tuviéramos un partido moderno, el más moderno de América en su momento. Y por eso, en honor a Bosch, en honor a las tendencias de pensamiento del siglo XXI y lo que le decía ahorita del cambio de paradigma a partir
del 2008 con la crisis y de la caída del muro de Berlín, que dibujó una sociedad nueva, nosotros le estamos haciendo propuestas nuevas a la sociedad. Es muy difícil el tema por la resistencia al cambio, porque este es un modelo político muy exitoso, aunque tú lo cuestiones en términos éticos. Y Sí, cuando sí. los modelos son exitosos, Sí, los cambios se son repite. más difíciles. Dos cosas, José. La disposición de Hacienda con relación a las bancas de apuestas, y tú eres un político y eres un miembro del Partido de la Liberación Sí. Dominicana. Hoy Andrés acaba de lanzar su candidatura. Hay un panorama en el Partido de la Liberación Dominicana que nos gustaría saber tu opinión. Primero lo de la banca de apuestas y el tema de Hacienda. Bueno, lo de la banca de apuestas yo no lo entiendo. Que Porque- tenemos meses hablándolo aquí. Porque mi partido, mi gobierno, tiene un gran problema con la inseguridad. Pero cuando tú te pones a ver el comportamiento de los que le apuestan a la suerte, tú vas a ver que son los más pobres o los que ya están enfermos, aunque no sean pobres, porque ya son enfermos al juego. Entonces, si tú pones a los más pobres a jugar lo poco que tienen, tú vas a arrinconar más la pobreza. Entonces la pobreza, cuando se arrincona, genera violencia, genera inseguridad, genera inestabilidad, ingobernabilidad. Entonces, si el gobierno se va a ganar 3 o 4 mil millones de pesos legalizando 40.000, que no van a ser 40.000, van a ser 120.000. Andan Porque buscando 8 siempre mil millones. Sí, por cada Yo una le legal tengo- hay 2 o 3 ilegales. Claro, y van a seguir ilegales. Yo le tengo la fórmula al gobierno para que busque esos cuartos. ¿Cómo lo puede buscar? De una manera simple, aplicando la ley de tránsito, movilidad y transporte. El gobierno gasta más de 50.000 millones de pesos en accidentes de tránsito. Sí. Si el gobierno obliga a todo el mundo a usar casco, a respetar los límites de velocidad, a tener seguro, porque el seguro de aquí, Sí. el seguro de ley es una farsa, Sí. eso no sirve, eso es para que uno tire y se busquen unos cuartos. Entonces, si tú obligas a que tengan un seguro de verdad, que pague las consecuencias de los accidentes, que no manejen borrachos y endrogados, si tú haces eso, en vez de gastar 50.000 millones en accidentes de tránsito, tú vas a gastar 10, te va a ahorrar 40.000 millones. Entonces tú no necesitas las bancas de apuestas. Entonces, yo no sé si es para congraciarse, porque en el Congreso debe haber entre 15 y 20 gente que tienen vínculo con las Y en el bancas. Partido de la Liberación Dominicana más aún. Pero mi partido no necesita eso. Para ganar no lo necesita. El partido lo que necesita para ganar es que la economía esté bien y respetar a la gente y no robarse los recursos públicos. Entonces, yo no entiendo lo de las bancas porque es una contradicción, porque eso genera lavado, eso genera Fomenta robo, pobreza, eso vagancia, Mire, inseguridad. hay una persona Claro. que en el Congreso, porque nosotros hemos discutido esto a nivel de Comisión de Seguridad. De hecho, yo tengo una propuesta aquí que se llama entretenimiento para adultos, que incluye la banca deportiva. Según esta ley, la banca no pudieran promoverse por ninguna parte. Eso está aquí. Excelente. Pero ¿qué pasa? Allá, una persona de un colmado que fue, ellos fueron a plantear un tema de las bancas ilegales, porque a ellos les preocupa la banca ilegal, lo que la tienen ilegal. Entonces, ahora hay unos tragamonedas, desk, que lo ponen en Los colmados. ¿cómo se llama? Donde lo ponen En el mostrador. en el mostrador. Sí, con Entonces, una llave, bajo ya llave. no son como consolas de videojuegos. No, son O sea, pequeñitos. que están simuladas. Sí. Simuladas. Usted cuando va a ver un operativo, lo guardan. Pero hay muchas de esas en los colmados. Entonces, oigan lo que me contó un colmadero. Una señora va a comprar la comida y entonces ella compra 400 pesos, 300 pesos y le quedan como 75 pesos de vuelta y ella lo juega en el tragamoneda. Entonces, después que ella jugó los 75 y lo perdió, le dijo, Préstame 100. devuélveme el pan, Mierda. devuélveme el jamón. Eso pasa. Esa es la Y la realidad. señora terminó con una funda de un par de paquetes de galletas y vaina. Lo jugó ahí mismo. Ella fue a comprar la cena en su familia, jugó la de vuelta y después empezó a devolver la compra. para Ahora te jugar. imagínate, José, Esa vaina me lo contó un colmadero. cada 50 metros una banca de apuesta. Entonces, yo no, por eso le digo a ustedes y le digo a la audiencia de ustedes que es una gran contradicción el tema de estimular las bancas de apuestas, porque el problema del gobierno no es tener más dinero, el problema del gobierno es que ese dinero que tiene lo use de una manera Pero eficiente. tú sabes y una cosa, productiva. José, que las ilegales, las bancas ilegales, no al gobierno que le dan los cuartos, a los inspectores que van a cobrar esos cuartos. Las que y se son lo- ilegales. y se lo meten en el bolsillo. Sí, hay mucha, por eso yo digo que no entiendo por qué le estimula. Lo Porque que no le está lle- no buscando le- Hacienda, lo más probable, es eliminar eso que tú dices.
porque ahora hay los supervisores y de las fuerzas policiales y militares que lo acompañan son los que tienen el control de quién paga y quién no. Y muchas veces se queda una parte del dinero en el camino. Quizá lo que esté buscando Hacienda es eliminar la parte de corrupción, pero lo que tienen que hacer es eliminar o limitar a su mínima expresión la banca, porque yo no conozco una sociedad abierta como esta que no tenga juego de azar, que no tenga lotería, que no tenga... Pero que lo que tienen que hacer es limitarlo a su Pero José, mínimo. que lo más fácil tener la banca geolocalizada, por Dios. Tú la pruebas y la geolocalizas. Pero tú no puedes, ninguna sociedad que tenga más banca de apuestas que escuela va para ninguna parte. José, eso es lo más elemental. La parte política, la parte política. Antes del PLD, yo quiero saber tu posición, José, con respecto al tema que Jean Luis Rodríguez, compañero nuestro del programa, propuso ante el Congreso Nacional de la castración química y el Registro Nacional de Violadores. Pero lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con castraciones químicas. Porque tú vas a convertir a una persona en un vegetal prácticamente, en un discapacitado, lo vas a tener que mantener de por vida. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Correcto. Una persona como ese que mató el niño de Elisabelita, si tú lo sueltas va a volver a matar. Pero ya tenía un antecedente de violación. No, y además ya yo tengo información de que era que la mamá del niño y él eran socios. De alguna manera, y parece que hubo un traque. Lo violó, lo quemó, entonces, lo apuñaló. Claro, ese tipo de comportamiento violento no es verdad y que él dijo que una vaina se le metió en la cabeza. Eso no merece pena de muerte. Ahora, lo que yo estoy diciendo, no estoy de acuerdo con la castración porque no resuelve el problema. Lo que hace es que te vengas. Es un acto de venganza la castración. Yo no quiero venganza contra nadie. Yo quiero justicia. Entonces, yo creo que la pena de muerte es una forma de justicia porque hay comportamientos extremos que ya no hacen... Le han propuesto la pena de muerte en el Congreso Nacional. Es muy difícil aquí porque el país es signatario de un paquete de acuerdos. Tendría que haber una actitud realmente de disruptiva frente a eso. Países como Estados Unidos y Cuba, que son antítesis, los dos tienen pena de muerte. Claro. Y no hay ningún problema. Pero ¿se ha propuesto en el Congreso? O sea, no, eso nunca se ha propuesto. Pero yo creo también, ¿saben qué? Yo creo mucho en el trabajo público no obligatorio en las cárceles. En eso sí yo creo, en el trabajo público no obligatorio. Yo no tengo la obligación como Estado de que si tú mataste 3, 4, 5, violaste 2 niños, yo no tengo la obligación de mantenerte. Yo te puedo dar la oportunidad de que tú me siembres 500 árboles diarios para tú comer. Mientras tú con eso puedes resarcir el daño que le hiciste a la sociedad. En eso sí yo estoy de acuerdo, que es un poco más inteligente. La parte política, la parte política, PLD. Pero hoy Navarro acaba de renunciar y lanzar su candidatura. ¿Se lanzó? Sí, ya pero ya en el partido, porque lo hizo. En la Casa Nacional del PLD. Bueno, yo pienso que lo de Navarro es un salto muy arriesgado si se lanzó, porque él tiene que tener algún power detrás, porque en el PLD hay dos estructuras. Navarro tiene que entender, con todo el respeto, es de mi mismo intermedio inclusive, de mi misma circunscripción, que en el PLD hay dos estructuras, la estructura de Danilo y la estructura de Leonel. Aunque los grupos en el PLD estatutariamente están prohibidos, pero ellos se comportan así. Entonces, esas dos estructuras dirigen todo. Navarro no tiene ninguna posibilidad, como dijo Jesús cuando lo estaba juzgando Poncio Pilato. ¿Tú te crees rey? Él le dijo, tú no tuvieras ningún derecho sobre mí si no te fuese dado de allá arriba. Entonces Navarro no tiene ninguna posibilidad si Danilo no le dice, eres tú. Porque la estructura en el PLD, así es que funcionan. Yo soy miembro de todas las estructuras dirigenciales del PLD, salvo del comité político. Y entonces, ¿qué está haciendo él? O tiene algún apoyo, alguna señal de apoyo, o está forzando un escenario. ¿Entiendes? Cuando tú ves el gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina, la posibilidad de continuidad del PLD, no importa el candidato, respecto al PRM. O sea, estamos hablando de política. ¿Cómo tú ves el PRM y de cuáles son las oportunidades respecto a lo que puede estar sucediendo ahora mismo con esta polarización que hay en el Partido de la Liberación Dominicana? El PRM hace una oposición muy light. Cuando yo digo esto, no es que yo quisiera que haya una oposición para que mi partido pierda, sino que si la oposición es fuerte, los funcionarios se cuidan más. Y yo no quiero que mi partido se denigre en el poder. Entonces yo quiero que la oposición sea fuerte para que los funcionarios públicos se sientan vigilados y vigiladas y no me cometan actos de corrupción y no se me ensucie mi marca. El PRM es muy light haciendo oposición.
es una posición constructiva lo que hacen. Y entonces, con ese tipo de discurso, el PRM solamente tiene posibilidad de desplazar el PLD si viene una crisis económica estructural. Porque esa economía comportándose como está, la sociedad no va a cambiar al PLD eficiente económicamente por un PRM que viene del PRD y que cuando está en el poder hacen los mismos escándalos. Y quizás peor. Entonces yo no veo un desplazamiento por esa vía. La ley de régimen electoral que se acaba de aprobar, ¿cómo tú ves la implementación para poder estoy arbitrar esperando, la Junta? yo trabajé en esa ley, 6 de las propuestas que están en esa ley son de mi autoría. La Procuraduría Especializada en Delito y Persecución Electoral, esa es una iniciativa nuestra, que todos los recursos captados por los candidatos se publiquen en internet, en línea, eso es una propuesta nuestra. Interesante esto entonces. La prohibición de las campañas negativas, no negativas, sino campaña denigrante y falsa. La fake news, esa es una propuesta nuestra. Muy bien. Son varias. Entonces, yo estoy esperando que el presidente promulgue la ley para hablar de lo que esa ley, de las potencialidades que tiene. Te podemos invitar cuando promulgue la ley. Sí, vamos porque a todavía la ley, especial, entonces, todavía la ley no está promulgada. Yo había sometido 5 principios para el financiamiento electoral, porque del financiamiento electoral es que viene toda la corrupción. Ustedes ven la grancera de ahí, de Mano Guayao. Yo pongo mi cabeza que me la corten si esa gente no dieron cuarto para la campaña en el PLD. No para esta, porque lo denunció un funcionario del gobierno, y ahí tú dices, puerco no se rasca en Javilla. Pero alguno de los candidatos, ya sea al anterior o al PRM, a Leonel, a Danilo, a alguien le dio cuarto para la campaña. Por eso tiene ese empoderamiento, que se atreve a desafiar una autoridad pública. José, toda la corrupción viene gracias, José. Se nos acabó el tiempo. Vamos a coordinar el programa para tratar la ley electoral. José, cuando se promulgue la que ley. La promulgue, entonces hacemos un programa Gracias especial. a todos por el apoyo y nos vemos el próximo domingo en Modo Opinión.